Buenos días. Rectora magnífica, señor ministro, autoridades, profesores, estudiantes, señoras y señores. No voy a decir que en mi vida me he visto en tal aprieto, porque la tarea que me cumple hacer aquí parece que es bastante sencilla. Pero les confieso a ustedes que una sencillez tan extrema comporta cierto grado de dificultad. Porque si de lo que se trata es de que yo pretenda convencerles de la pertinencia, que eso es lo que se me ha encargado, de que esté Antonio Machado en esta biblioteca, nadie de ustedes y nadie de los que no están aquí, nadie de quienes tengan alguna relación con la poesía o con la cultura en lengua española, mostrará la mínima reticencia, la mínima reserva, y nadie mostrará ninguna oposición a que esté aquí. Más bien, la dificultad, lo que me pondría en el brete del que yo podría salir airoso, es si tuviera que explicar por qué no está aquí Antonio Machado. Uno de los poetas que sí están aquí, aunque ahora tenga tareas de gestión bajo las cuales se protege y se guarece, Luis García Montero, dijo con motivo del 70 aniversario de la muerte del poeta, murió en el 39, en el año 9, si cuento bien, en un documental, algunas de cuyas escenas las pueden ver o contemplar cuando salgamos de aquí, decía que Antonio Machado es lo que más se aproxima a eso que podemos entender como un poeta nacional. Claro, él hablaba de que lo había estudiado en la escuela, yo no, de que lo había estudiado en el colegio, yo sí, de que después lo había oído en las voces de los cantautores, yo también, pero yo quise explicarme a mí mismo, que es la mejor manera de hacérselo entender a ustedes, por qué Antonio Machado sí es un poeta nacional que no levanta ronchas, suspicacias ni reservas por parte de nadie. Y creo que es por lo siguiente, porque viene a ser como una convergencia, viene a crear como una zona de intersección entre opuestos, entonces, entre los tirios y los troyanos. Por ejemplo, entre la tradición y la vanguardia. Alguien, Luis Felipe Vivanco, un poeta falangista, muy buen poeta y creo que buena persona, dijo que Antonio Machado era el gran poeta del siglo XIX que no había tenido el siglo XIX. Lo cual está muy bien para lo que quería decir, aunque se fundamentaba en un error impresionante, porque en el siglo XIX escribió Rosalía de Castro, o escribió Bécquer, o escribió Espronceda. Pero él lo que quería decir es que enlazaba perfectamente con la lírica anterior, que había sido denostada a partir de comienzos del siglo XX, pero que daba paso a los poetas que vendrían después. Y como para muestra basta un botón, yo les voy a dar dos. Uno, toda la poesía del medio siglo está hecha alrededor de la médula espiritual de don Antonio Machado. De hecho, los poetas del 50, Ángel González, Gil de Viedma, Carlos Barral, José Ángel Valente, etcétera, etcétera, se conforman como grupo generacional, aunque nosotros somos más que agnósticos ateos respecto a la existencia de tales consideraciones taxonómicas, generaciones, grupos, pero en fin, como un grupo de amigos que además hacen poesía, en el año 59, en Collioure, a propósito de un viaje, de una peregrinación laica que hicieron a la tumba de don Antonio Machado. De hecho, con los poemas que compusieron y con otros muchos que han compuesto poetas posteriores, se puede formar una corona, no de sonetos, una corona de poemas, también hay sonetos, por supuesto, en torno a la figura de Antonio Machado, que ustedes la pueden leer aquí. Aquí hay una antología poética cuyo denominador común es Antonio Machado. Y hay otra generación posterior, que es la suya propia, que se inaugura bajo el magisterio del profesor Juan Carlos Rodríguez, al que muchos recordamos mucho, que se inaugura precisamente bajo el paraguas de la dignidad ética y de la calidad estética de Antonio Machado y de su Juan de Mairena, que es una creación de Antonio Machado. Diré que además de esta convergencia entre la tradición y lo que vendría después, hay una otra convergencia, que es entre los unos, vamos a decirlo con H, como decía Unamuno, y los otros, con H también. Esto es,
Esas dos Españas, una de las cuales iba a romper el corazón del españolito que llegaba al mundo, concuerdan en Antonio Machado o pueden encontrar un punto de contacto en Antonio Machado. Antonio Machado era el poeta del exilio, era el poeta de la España exterior, de los que se habían ido, era el poeta de la España republicana. Pero en la España interior, algunas veces de manera torticera, en la revista Escorial, pero otras veces de manera sincera, Antonio Machado pasó a ser, por eso que yo llamaría eficacia reactiva, que es la capacidad que tienen nuestros enemigos de, precisamente porque enarbolan modelos morales que queremos imitar, terminar obligándonos a dar por nuestros, a robarles esas consideraciones morales que son suyas. Diríamos que el machadismo creció dentro de España como fuera de España. Y en España hubo homenajes, cierto que menos rumbosos que el de Collur, porque la censura impidió que se pudieran realizar como Dios manda, y permítanme la expresión, pero hubo homenajes muy tempranamente en torno a este poeta. Y voy a concluir diciendo, hablando del poeta, que hay también una convergencia entre la ética y la estética. Yo le tenía cierto resquemor a Antonio Machado porque lo habían convertido en ese santo laico al que me he referido, casi siempre a partir de algunos de sus poemas. Y no había leído con la suficiente atención esos otros poemas que lo enlazaban con la mejor tradición española o con el simbolismo. Antonio Machado es un poeta que defiende la palabra esencial, pero no está en una torre de marfil, no está encerrado en una urna de cristal, no es un poeta de los que humorística y burlescamente Unamuno llamaba turri ebúrneos, porque están sobre las nubes, por encima de las circunstancias, sino que es un poeta que se mancha los bajos del pantalón con el barro del suelo. Quiero decir que es un poeta que defiende la palabra esencial en la historia específica que cada quien tiene que vivir. Y eso lo hacen muy pocos, que sin abjurar de la estética o de la calidad sepan estar a la altura de las circunstancias, lo hacen muy pocos. Diré para concluir con Antonio Machado que es un poeta que siempre estuvo en búsqueda de la verdad. En estos tiempos que ya no son los de la posverdad o los de la interpretación, como decía Nietzsche, sino son tiempos en los que nuestros sabios se dedican como si estuvieran en Constantinopla mientras el Imperio Otomano estaba entrando por las murallas discutiendo el sexo de los ángeles o la tilde del adverbio solo, resulta que Antonio Machado nos dijo que la verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero. Esta voluntad noseológica de Antonio Machado para mí es fundamental, la noseológica y la moral, porque nos enseñó que la bondad no es un ejercicio de transigencia, de estar siempre de acuerdo, de blandura espiritual, y por eso habló de sí mismo como un hombre, en el buen sentido de la palabra, bueno. Y el portal. El portal tiene todo lo que tiene, porque es un portal que no es perfecto. Lo perfecto quiere decir concluso, cerrado. Es un portal que está abierto. Bueno, lo ha hecho la biblioteca virtual, auspicios del rectorado, del director, de Julia Bernal, pero tengo que citar a Yolanda Parra, porque aunque parece que es la ejecutora de las ideas que yo le iba dando, en realidad yo iba poniendo alguna coma a las ideas que me iba dando ella. Han trabajado frenéticamente para presentarnos una biografía, para presentarnos una cronología, para reproducir todos los textos en ediciones fotográficas que permitirán al que se asoma por vez primera y al que ya ha hecho 3 tesis doctorales encontrar utilidad en la biblioteca. Porque hay un álbum fotográfico que nos habla del ámbito en el que Antonio Machado se produjo y que nos permitirá asistir a sus ciudades, a sus institutos, a los ámbitos donde él desarrolló su biografía espiritual y porque, en fin, junto a estos homenajes, junto a la biblioteca de signos, junto a todos los textos de todos los escritores que han trabajado sobre él y a los cuales hemos podido acceder, he de decir que sin que ninguno nos dijera no, los que no están es porque todavía no hemos conseguido saber dónde localizarlos, todo eso está aquí y yo creo que a partir de ahora tenemos a todo Antonio Machado para que lo lean y para que lo vean. Muchas gracias.